Hola, Carlos. Eres un chico increíble, mamá. ¿No te lo viste? En el testigo. Qué buen partido. ¿Lo ves? Ahí está. ¿Para qué me preocupa decirte algo? ¿Qué tal? ¿Quieres comida? ¡Arruinas mi vida! Me mudaré. Mañana me voy a ir a volver a sonar porque te odio. Pero ahí es como va a llegar. ¡Ay! Usted va a descansar. Y por eso, desde las ¿Aló? ¿Hola?
Diana, ¿nos escuchas? Hola, sí, les escucho. Bueno, perfecto, Diana. ¿Se escuchan todos? Proceder a silenciar los Buenas micrófonos. tardes, sí. Gracias, vamos a proceder a silenciar los micrófonos de los participantes y solo los vamos a habilitar al momento de las preguntas. Vamos a dejar solo habilitado el de la exponente, Diana María Orozco. Diana Marcela Orozco. Y los demás los vamos a silenciar para evitar el retorno. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Diana, ¿puedes? Gracias, Erika. Bueno, buenas tardes a todos. Por ahí Patricia tiene la mano levantada. No sé si antes de empezar tienes algún problema como con la conectividad. Digamos que lo ideal es que iniciemos digamos que este espacio y van a haber unos cortes donde vamos a abrir un espacio de conversación para pasar al siguiente tema. Pero entonces, por aquí está Patricia levantando la mano. Patricia. Si quieres, Patricia Giraldo. nos escribes en el chat y vamos En el a estar el chat. profesor Carlos y mi persona, Erika Patiño, vamos a estar respondiendo en el chat. ¿Listo? Para Bueno. dar fluidez a la presentación. Gracias, Erika. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Erika, y gracias a Carlos Alberto por la invitación a este espacio. Mi nombre es Diana Orozco. Diana María casi, pero no Diana Marcela, Erika, gracias. Diana Marcela Orozco, yo soy del departamento del Huila, actualmente vivo en Bogotá, soy ingeniera industrial y mi experiencia básicamente está basada en todo lo que es el acompañamiento, el fortalecimiento y la aceleración de negocios, emprendimientos y emprendedores digitales. Un poco de mi experiencia antes de arrancar para que a raíz de eso también podamos abrir más adelante un espacio de pronto de preguntas. Yo soy emprendedora innata desde los 19 años. Yo fundé mi primera empresa cuando tenía 19 años. Mi primera empresa quebró, fundé una segunda empresa también ya a los 20 años con Fondo Emprender. La empresa se llama Agrotic. Agrotic es una empresa que nace en su momento para el desarrollo de tecnología en el sector agropecuario y mucho de lo que pasó en Agrotic en ese proceso pues lo vamos a ir a ver, lo vamos a evidenciar, digamos, en esa experiencia, y siempre digo que fue como mi maestría en todo este proceso. Actualmente lidero una corporación que se llama Corporación Agrotic, que es como la figura sin ánimo de lucro, que nace alrededor de Agrotic, que es la figura SAS, y Corpo Agrotic es una organización que se dedica al empoderamiento digital rural. Un poco nuestro gran objetivo es esa equidad digital rural que hace falta en el sector agropecuario. Nosotros trabajamos para empresas, para organizaciones y entidades que desean desarrollar productos, servicios para el sector agropecuario y que de alguna manera necesitan co-crearlos con productores o población rural y viceversa, validar este tipo de servicios. Y ahí tenemos una gama de, digamos, de productos y servicios para este sector. Tengo una consultora que se llama Do Innovation, que parte de mi marca personal. Digamos que durante 5 o 7 años trabajé con mi marca personal y este año nace como empresa, es Do Innovation SaaS, y nos dedicamos a acompañar procesos de transformación digital, a ejecutar proyectos que tienen que ver con este tema digital, pero nuestro fuerte está en la implementación, apropiación y creación de metodologías ágiles para aprendizajes en procesos de innovación y transformación digital. Trabajo actualmente, hasta hace 2 meses trabajé para el Ministerio de Tecnologías, tuve la oportunidad de acompañar durante 4 años largos al Ministerio de Tecnologías, estuve como asesora senior de la iniciativa apps.co. Yo creo que es muy conocida, digamos que es uno de los referentes de emprendimiento digital del país, y ahí tuve la oportunidad de crear para ese ministerio lo que son los bootcamp de emprendimiento digital, con los cuales logramos llegar
con los cuales logramos llegar a las regiones más apartadas del país con una metodología que recopilaba diferentes herramientas para que pudiesen empezar los asistentes a crear su idea de base tecnológica. Acompañé la fase de descubrimiento de negocio, acompañé la fase de crecimiento y consolidación, acompañé ese ministerio también con la creación de la metodología de agropecuario digital, que es una metodología que le permite a los productores del sector agropecuario identificar necesidades de su sector. Bueno, hice un recorrido durante estos años interesante en el ministerio que me permitieron sumergirme en este mundo del emprendimiento digital. Y bueno, avanzar y poder aportar. Hace un par de meses, 2 meses exactamente, estoy acompañando a la Universidad EAN desde su Instituto de Emprendimiento Sostenible, como coordinadora de... Tenemos un par de micrófonos abiertos, Erika, no sé si los podemos silenciar desde el control que tú tienes. Hernán tiene el micrófono abierto, Hernán Quiroz. Yo los voy echando al agua para que podamos, Santos por ahí tiene el micrófono también abierto. Bueno, y esto, digamos que con los micrófonos silenciados podemos fluir mejor. Bueno, les retomo un poco. Hace 2 meses estoy acompañando a la Universidad EAN en el Instituto de Emprendimiento Sostenible. Digamos que mi tarea es coordinar EAN Impacta, que es el programa de acompañamiento para emprendedores de la universidad, egresados, estudiantes, y ahora abrimos un portafolio para externos y los acompañamos en la fase de preincubación, incubación, aceleración, y lidero el consultorio de emprendimiento sostenible también para esa universidad. En lo que pueda servirles con mucho gusto, estoy siempre disponible para apoyar todos los procesos de emprendimiento y bueno, esperamos que esta no sea la única oportunidad. Bueno, entremos en materia. Vamos a hablar, digamos que este espacio, cuando hablábamos con Carlos de qué podíamos hablar, sobre todo para ustedes que son esa institución universitaria digital de Antioquia, pues qué mejor que empezar a hablar de emprendimiento digital. Y emprendimiento digital no es desconocido en nuestro ecosistema, digamos que ha logrado coger ese auge hasta convertirse en una tendencia en temas de emprendimiento. Hoy en día, la mayoría de emprendimientos que uno tiene la oportunidad de conocer, yo he tenido la oportunidad de evaluar alrededor de casi 1000 y pico de pitch. Hace poco revisé mi pitch número 1000 y todos tienen que ver con emprendimiento digital en su mayoría. Entonces, para empezar a hablar de emprendimiento digital, podemos decir que ¿qué es el emprendimiento digital? Entonces arrancamos hablando de qué es el emprendimiento digital, y el emprendimiento digital es nada más que esas tareas que generalmente nosotros podemos desarrollar, esos negocios que nacen para desarrollar las tareas basados en el teléfono móvil, en la tableta, en el computador, que su base de operación es un dispositivo móvil. Entonces decimos, yo hablo de emprendimiento digital o trabajo el tema de emprendimiento digital cuando mi desarrollo tecnológico, mi aplicación móvil, mi desarrollo web, pues obviamente corre en una plataforma digital. Nosotros lo definimos como es aquel que realiza sus tareas generalmente en medios digitales. Una cosa es cuando mi emprendimiento es de base tecnológica y otra cosa es cuando yo apropio tecnología para prestar un servicio, pero el 100% de mi operación no es digital. Entonces, digamos, yo puedo tener combinado mi negocio físico, yo tengo un almacén o tengo un restaurante y tengo una plataforma para ofrecer domicilios o para hacer el servicio al cliente. Tengo una herramienta que apropié para prestar un servicio, pero no digo que mi negocio es de base tecnológica. Entonces, un poco ahí es muy, muy importante esa aclaración. Hablamos de que el emprendimiento digital usa exclusivamente los medios digitales para ofrecer estas tareas y estos servicios y estos productos. Entonces, basado en eso, vamos a estar hablando este tiempo que tenemos durante ese espacio. ¿Cuáles son las ventajas de ser un emprendedor digital? Bueno, digamos que hace algunos años, cuando yo tuve la oportunidad de
de hablar de este tema, estamos hablando alrededor de 10 años, 11 años, cuando le dijimos al Fondo Emprender, tenemos una idea y nuestra idea es desarrollar tecnología para el sector agropecuario y ya la tenemos validada y ya hemos avanzado y tenemos claro que la vamos a sacar del estadio. Nos faltó algo muy importante en ese ser emprendedor digital y es el validar si mis usuarios, mis clientes, también son digitales. Y si no son digitales, ¿cómo voy a hacer esa curva de aprendizaje? ¿Cómo voy a hacer alfabetización digital? ¿Y cómo voy a ir acompañando ese proceso de adopción también de herramientas digitales para que mi usuario pueda consumir o mi usuario pueda usar el producto o el servicio que le estoy ofreciendo? Hace 10 años nosotros salimos al mercado con un dispositivo que se llamaba Greenbox y la Greenbox buscaba, automatizar procesos del sector agropecuario, pero adicional poder interactuar con el productor en algo muy sencillo, una interfaz donde pudiese colocar la temperatura deseada de su invernadero, de su secadero de café, que pueda recibir algunos mensajes de texto y pudiera sobre eso pues actuar para buscar soluciones y mitigar las alertas que el mismo sistema le arrojaba. ¿Qué encontramos de frente a nosotros? Pues el tema de no teníamos un segmento o un nicho listo para consumir nuestro producto digital. A diferencia de lo que pasa hoy, a eso que les estoy contando, que fue hace 10 años, pues hoy tenemos unos consumidores, que son nativos digitales. Entonces, el ser emprendedor digital hoy tiene esa gran ventaja de que tienen una generación que es nativa digital y al ser nativa digital tienen la capacidad, nacen con ese chip de poder manejar, de poder casi que innato, desarrollar actividades y solucionar tareas a través de un dispositivo móvil, de un computador, de una tableta. Entonces, eso es una gran ventaja que tiene hoy el ser emprendedores digitales. Los que no son nativos digitales, el mismo mercado y el mismo avance de la tecnología los ha llevado a hacer apropiación y uso de herramientas digitales para poder sobrellevar todo lo que ha pasado en esta economía digital de la que hablamos. Entonces, muy difícilmente hoy en día un emprendedor digital se tiene que enfrentar a ese desconocimiento del uso y apropiación de herramientas digitales. Es una gran ventaja que tiene hoy el ecosistema. Pero una ventaja mayor a esa es la cantidad de apoyo que puede encontrar el emprendedor digital en este ecosistema. Hace 10 años, pues no teníamos esa figura de mentores, de asesores, no era muy común encontrar estos espacios como los que tenemos hoy, donde traemos a alguien que ha tenido cierta experiencia o conoce, o entre comillas, traemos un experto en para ayudarles a ustedes en ciertos aspectos de su emprendimiento. Hace 10 años eso pues no era tan fácil, no existía. Y era más difícil aún si nosotros nos encontrábamos en regiones o en provincias. Y en este caso nosotros estábamos en un municipio que a pesar de que hoy tiene un desarrollo económico increíble, hace 10 años pues estábamos muy quedados de lo que estaba pasando en las ciudades principales. Entonces esto lo que hace es que el emprendedor digital de hoy en día cuente con un portafolio, un abanico impresionante de herramientas, de metodologías, de convocatorias, de fondos, de procesos. La universidad, y caso puntual, lo que estamos viendo hoy con ustedes, la universidad se traslada a brindarle herramientas y a brindarles espacios a sus estudiantes para que dentro del ámbito académico pueda también empezar a emprender. Y eso es una ventaja que definitivamente hay que aprovechar, sobre todo los que están pensando en iniciar su emprendimiento de base tecnológica o que están pensando en iniciar sus primeros pasos en el emprendimiento digital. Hoy en día encontramos, así como encontramos también una cantidad de beneficios, pues la competencia también sigue siendo altísima. Cada vez encontramos un mercado mucho más competitivo. Todo el tiempo hay un ecosistema generando ideas y nuevos modelos de negocios basados en temas tecnológicos y de base tecnológica, y esto hace pues que cada vez los emprendedores digitales desarrollen más su capacidad de innovar,
su capacidad de identificar problemas, la capacidad y la creatividad de solucionar esos problemas apropiando y usando herramientas digitales. Y un poco lo que vamos a vivir ahora es cómo pasamos de ese emprendimiento digital que usa o se basa en herramientas digitales básicas o comunes a cómo empiezan a solucionar problemas basados en esta nueva industria 4.0 o la revolución 4.0 que es la que nos encontramos ahora. Entonces, cómo empiezo también a diseñar esos servicios basados en Big Data, en Machine Learning, cómo empiezo a hablar de Analytics, cómo empiezo a hablar del Internet de las cosas y cómo empiezo a diseñar soluciones basadas en estas tecnologías que llamamos de la cuarta revolución industrial, sin desconocer que seguimos encontrando una cantidad de información, de recursos, de herramientas, de espacios que nos van a permitir apropiar estas nuevas tecnologías y empezar rápidamente a crear productos y servicios basados en ella. Tenemos por dónde empezar. Digamos que mi día a día y en lo que básicamente trabajo y trabaja mi equipo, tanto de la empresa como nuestro equipo dentro de la universidad, es cuando uno tiene una idea y dice por dónde arranco, qué es lo que tengo que hacer. Entonces aquí empezamos a hablar de qué es lo primero que tengo que pensar, qué es lo primero que me tengo que preguntar, a quién es el primero que le debo contar y un poco sacarnos eso de la cabeza que no cuento mi idea porque es que me la roban. Digamos que culturalmente nosotros estamos expuestos a una cultura de es que Diana, fírmeme aquí porque si cuento mi idea de pronto me la roban. Y vivimos con un temor impresionante de contar lo que queremos hacer y pues mientras usted está pensando en si cuenta la idea o no, 10 más lo están haciendo. O esa idea se ha desarrollado en otros ecosistemas mucho más rápido y van mucho más desarrolladas que la suya. Casi que tenemos por seguro que el 90% de las ideas que nos llegan, que son de base tecnológica, ya existen. De pronto usted trae una manera diferente de quererla implementar, encontró una manera quizás más innovadora de hacerlo, pero de que existen en el mercado soluciones que ya están atacando ese problema, digamos que lo hay. Entonces, el primer paso y por donde podemos empezar, y siempre recomiendo esto, es no le dé miedo contarle la idea. Lo que pasa es que muchas veces pasan de contar la idea, de qué es a cómo se hace o cómo se desarrolla. Uno no cuenta muchas veces cosas técnicas o cosas profundas, pero mi idea está basada en esto para este sector y muchas veces es el contar el qué y no el cómo lo hago. Pero tenemos que empezar a abrirnos en espacios donde pueda recibir retroalimentación de expertos, donde yo pueda realmente empezar como decimos nosotros, a tantear y a validar esa idea en el mercado. Lo primero es identificar un problema, oportunidad o necesidad. Y esto es muy importante porque esa capacidad de innovación y de innovar que tenemos para solucionar problemas es lo que hace que encontremos unos modelos de negocio realmente atractivos. Recuerden que cuando hablamos de innovación y hablamos de invención, la gran diferencia es que la innovación logra realmente solucionar un problema real en un sector, en un segmento, con un nicho real y específico que tenemos. Pero la invención se puede quedar ahí. Usted puede inventar cualquier cosa y puede recibir un halago, puede recibir aplausos, reconocimiento, pero no deja de ser un invento. O sea, si no le soluciona un problema a alguien, si no ataca una necesidad o no descubre una oportunidad, pues podemos decir que tengo un invento. Pero si yo logro realmente identificar un problema, identificar una oportunidad, una necesidad y solucionarla y que me paguen por eso, digamos que empezamos a hablar entonces de unos nuevos modelos de negocio basados en soluciones digitales. Y una frase que uso mucho en estos espacios es que sin problema por resolver no hay negocio pues que construir. Entonces, básicamente,
arranquen identificando esos problemas de su día a día, de su entorno. Muchas veces no tenemos que ser expertos en un tema puntual, pero lo que nos va a permitir es que cuando yo identifico ese problema, puedo empezar a proponer soluciones innovadoras para la persona, el usuario o la entidad u organización que lo esté viviendo en ese momento. Entonces, arrancamos diciendo que identificar un problema, una oportunidad o necesidad puede ser el primer paso para emprender. Y esto aplica no solo para emprender de base tecnológica, aplica para emprender a nivel general, no necesariamente digital. Esto es una transversal del emprendimiento. Listo. ¿Qué preguntas debo hacerme? Cuando yo empiezo a hablar de emprendimiento digital, empiezo a cuestionarme. Es muy importante. Si no nos cuestionamos, pues fácilmente nos vamos a acomodar a esa solución que yo creo que tengo y que creo que va a funcionar. Cuando nosotros iniciamos hace algunos años Agrotic, nosotros no le preguntamos a nadie. O sea, realmente nosotros desarrollamos el producto dentro de la oficina. Cuando nos preguntaban los asesores, decían como, bueno, ¿y ustedes validaron? O sea, ¿ustedes hicieron estudio de mercado? Claro, estudio de mercado sí, validación no. Y ojo, y es muy importante porque cuando empezamos a hablar de emprendimiento y de metodologías ágiles para poder empezar a validar, recuerden que yo salgo pues, a validar con el usuario, con ese posible usuario. La primera pregunta que puede salir de este ejercicio es cuál es el problema, necesidad o dolor que tiene su usuario o cliente potencial. Y aquí hablamos de qué es lo que le está doliendo a ese cliente, qué es lo que le duele, qué es lo que le está haciendo perder plata, tiempo, tranquilidad, qué es lo que le está llevando a ese cliente a pensar en que si usted le lleva una solución, él está dispuesto a pagar por eso. La siguiente pregunta es, ¿qué intenta lograr la persona cuando presenta el problema? Yo, si es que mi cliente intenta llegar más rápido, intenta que el proceso sea más ágil, no perder tanto tiempo, tener más tiempo para pasar con su familia. Es realmente, yo tengo que lograr identificar cuál es ese problema, pero además que el que tiene el problema, ¿qué quiere lograr al tenerlo solucionado? Y eso hace parte de este poder empezar a cuestionarnos. ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Y dónde sucede? ¿Cómo sucede ese problema? ¿Qué lo está generando? Y si realmente eso que está generando el problema es un factor interno, un factor externo, y si realmente qué es lo que está llevando a que esa persona tenga el problema. ¿Cuándo sucede? Si hay unos momentos, unos tiempos puntuales en los que está sucediendo ese problema. Oiga, eso sucede cuando llueve. Entonces, no, o eso sucede cuando hace mucho calor, o eso sucede cuando el lugar se llena de gente, o eso sucede cuando estamos muchos conectados a la red y entonces pasa el problema. ¿Y dónde sucede? ¿En qué escenarios puede estar pasando ese problema? Una pregunta es ¿por qué sucede? ¿Qué está ocasionando? ¿Qué actores están involucrados? Y aquí es muy importante. Cuando yo he tenido la oportunidad de acompañar emprendimientos de base tecnológica y tradicionales, y cuando uno dice quién es su cliente y le dicen, no, mi cliente es el gobierno, o mi cliente es tal entidad, o mi cliente es fulanito, y uno dice, ¿quién más está involucrado en ese posible problema? ¿Y qué tan lejos puede estar de la solución que usted está planteando? Muchas veces las soluciones están amarradas a una voluntad política, a una toma de decisiones de un externo, cuando hablamos de ese ecosistema, de ese macroecosistema, uno dice, de aquí a que eso pase, ¿qué va a pasar con mi emprendimiento? ¿Qué voy a hacer para que eso pase? O actores cuando están involucrados. Entonces pasó mucho ahora con la factura electrónica, que es algo que le va a traer un montón de beneficios al país, que hace parte casi que del corazón de la economía digital, pero que dependemos de unas regulaciones, unos cambios normativos, de un lineamiento de un actor para nosotros poder hacer parte de ese proceso. Entonces ahí es muy importante identificar qué actores están involucrados. Esto se le olvida a muchos, y aquí es cuando uno les pregunta, ¿y cuál es su competencia? ¿Quién más lo hace? Y dicen, no, nadie más, solo yo. A nadie se le ha ocurrido hacerlo. Si no existe, uno dice, bueno, algo está pasando,
o de alguna manera lo están solucionando, pero no quiere decir que no existan soluciones a ese problema. Ten por seguro que el cliente lo está solucionando, que su usuario lo está solucionando. Quizás no de la forma en la que usted lo va a proponer, pero existen las maneras de solucionarlo. Entonces, sí es muy importante que ustedes puedan mapear cómo se está solucionando actualmente ese problema, cuál es la manera tradicional, artesanal, común de solucionarlo. ¿Qué deficiencias tienen esas soluciones? Entonces, cuando yo puedo identificar muy bien el problema, quién tiene el problema, qué trata de solucionar la persona que tiene el problema, yo empiezo a identificar posibles soluciones, pero empiezo a clasificar esas deficiencias que tienen las otras soluciones. Oye, esta de pronto en tiempo no es la más rápida. Esa experiencia de usuario es maluquísima. El usuario lo hace porque es que no tiene más opciones. Los tiempos, el acceso a la información, la manera en la que se filtra, la interoperabilidad o cómo se sincroniza con mi actual sistema. Algo que ustedes logren identificar por qué ustedes los van a preferir los clientes o esos usuarios a diferencia de la solución que existe. Y cuáles son las características de esas soluciones si funcionan. Entonces también es muy importante que reconozcamos cuáles son las bondades de las soluciones actuales, pero cómo nosotros vamos a trabajar para que las nuestras sean superiores o que esa propuesta de valor de la que vamos a hablar más adelante pues pueda cubrir esa necesidad y lo haga realmente de una forma innovadora. Aquí es muy importante y es decir, presta atención al entorno. En muchos casos el entorno de los clientes nos brinda oportunidades para la estructuración de un negocio. Y aquí el llamado es estar, cuando uno quiere emprender, el llamado es estar con los 5 sentidos todo el tiempo. Saber escuchar, observar, ponerse en los zapatos del cliente, vivir esa experiencia, documentar, interesarnos por un tema puntual, y entonces ahí se convierte en algo muy importante al entorno. Entonces ahí siempre decimos sigue siendo importante que yo esté pendiente a lo que pasa a mi alrededor, a lo que pasa a mi entorno, para poder descubrir esas oportunidades que finalmente nos llevan a la estructuración de un modelo de negocio. ¿Listo? Aquí tenemos un poco los ejemplos de cambio que llevan, digamos, a que nosotros prestemos nuevos productos y nuevos servicios. Y entonces hablamos que yo cuando estoy presto, cuando estoy atento a los cambios que hay en el entorno, es muy probable que empiece también a identificar oportunidades de crear estos emprendimientos digitales o estos nuevos productos y servicios que están basados en los emprendimientos digitales. Algunos casos, yo tengo estos de referencia: la facturación electrónica, el uso de energías renovables, beneficios tributarios por implementar X o Y labores y un sinnúmero de productos o servicios. Un ejemplo tradicional es cuando sale al mercado el tema de carros, están vendiendo carros, empiezan a crear una nueva gama de productos y servicios. Antes muy probablemente no existía el SOAT, o no existía el seguro de vida, o no existían los vouchers o los bonos para cambio de aceite o el polichado o la revisión técnico-mecánica. Eso es un ejemplo de cómo pueden nacer nuevos productos y nuevos servicios a raíz de una innovación o a raíz de otra solución a otras problemáticas. Entonces es estar atentos al entorno, pero también estar atentos a los nuevos productos y servicios que yo puedo ofrecer basado en lo que ya existe, para mejorar, para potenciar lo que existe actualmente. Para cerrar este tema de identificar problemas, oportunidades o necesidades, algo que siempre traigo al escenario es lo importante es no dejar de hacerse preguntas. En el momento en que ustedes como emprendedores o futuros emprendedores se dejen de hacer preguntas, en ese momento van a dejar de inyectarle innovación a sus productos o a sus servicios. Cuando yo dejo de validar afuera, cuando dejo de inquietarme, cuando dejo de cuestionar, es muy probable que ahí corte mi proceso de innovación y capacidad de crear nuevos productos y nuevos servicios. Bueno, antes de pasar a este siguiente, que es cómo empiezo a hablar de clientes,
vamos a abrir espacio entonces en unos minuticos, vamos a dar unos 5 minuticos antes de entrar a este otro tema, de este que ya acabamos de hablar, y vamos haciendo como unos cortes. Entonces, no sé si Norma está por ahí y me ayuda con, a ver, yo a ver si lo logro por acá, de los participantes. Entonces, hasta ahí, ¿qué preguntas tienen y qué les gustaría conocer un poquito más sobre esta identificación de problemas, oportunidades o necesidades cuando estamos empezando a emprender en este ecosistema digital? Si tenemos preguntas, podemos levantar la mano o habilitar el micrófono para poder hacerlas. Fernando Aguilar. Sí. Ok, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Fernando, sí, yo te escucho. ¿Qué más, Diana Marcela Orozco? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, estamos de nuevo, yo soy ingeniero de sistemas, ¿ok? Ok, Fernando. Como tú dices, es verdad, estamos en un nuevo mundo ahorita, ya el mundo ahorita es la era digital. Todo en el mundo ha sido revoluciones, ¿no? La revolución industrial, ahora estamos en la revolución digital. Entonces, yo quería una pregunta. ¿Cómo mido yo cuando estoy levantando, dígame, haciéndome preguntas y todo, el alcance del proyecto hasta dónde va a ir? ¿Quién me lo mide? ¿La satisfacción del cliente o hay otras herramientas básicas para medir el alcance? Bueno, de ese proyecto. Vale, Fernando, es muy importante que el alcance, cuando tú arrancas en este proceso, a diferencia de un proyecto, digamos que esta es la diferencia un poco cuando estamos hablando de metodologías ágiles a formulación de un proyecto. Entonces, muchas veces el alcance en un emprendimiento digital es muy difícil de medir. Yo puedo medir o yo puedo identificar hasta dónde va a llegar mi solución. Mi solución va a solucionar este problema puntualmente. Y a partir de ahí pueden venir actualizaciones incrementales. Entonces, un poco el ejemplo que puede venir a acotación a tu pregunta es WhatsApp. Cuando nace WhatsApp, el alcance pues no está escrito, no estaba escrito y yo creo que sigue sin estar escrito, pero nace puntualmente con una necesidad de agilizar la comunicación instantánea entre personas que no tuvieran el mismo dispositivo o el mismo plan, digámoslo así, de datos, o digamos que puntualmente en ese momento estaba el auge de BlackBerry, el que tenía PIN, y la promesa en ese momento de valor de BlackBerry era que podíamos hablar entre pines gratis. Y nace este modelo de negocio que es WhatsApp, y dice, acá no importa si usted tiene PIN o no tiene, usted va a poder hablar con usuarios de otras líneas de celular, sin importar si tienen o no tienen BlackBerry. Pero inicialmente cuando ellos salen, no salen con todo el arsenal que tienen ahora, sino que realmente salen con una solución puntual. En ese momento el alcance era solucionar la comunicación instantánea que había en ese momento. Ya luego empiezan incrementalmente a identificar necesidades de los mismos usuarios y empiezan a solucionarlas. Entonces, antes de que te preocupes por el alcance, digamos que nos debemos concentrar en solucionar un problema y solucionarlo bien, solucionarlo de una manera innovadora que te permita tener a ti ese componente diferenciador de lo que ya existe en el mercado. ¿Listo? Ah, ok, Diana. Entonces básicamente, en el momento que cuando uno implementa metodologías ágiles, ahí va satisfaciendo, va cumpliendo las necesidades y va surgiendo otra, ahí va avanzando poco a poco, entonces ahí va. Y el mismo mercado te va sí, empujando, el mismo y va de mercado la te va mano. empujando. Y va validado directamente con el usuario, porque tú sabes que al implementar unas metodologías ágiles, pues básicamente va ya validado el producto o lo que está, o ¿cómo se llama? El valor agregado que le está metiendo al proyecto, algo. Sí, Bueno, ahí, okay, ahí es muy importante que diferenciemos entre el valor agregado y la propuesta de valor. Siempre tenemos que la propuesta de valor es el corazón de mi modelo de negocio, es eso que me hace a mí diferente a todo lo que existe. Yo le puedo ir agregando valor, entonces yo le puedo ir agregando valor, lo puedo hacer más rápido, le puedo cambiar el interfaz de usuario, hacerlo usable, hacerlo medible, trazable, pero la propuesta de valor
debe mantenerse siempre intacta. Entonces, el mismo mercado, y cada vez que tú sacas una versión o un prototipo o un producto mínimo viable al mercado y lo fogueas, tú te devuelves con una cantidad de insumos y de información que te va a permitir a ti ir desarrollando esas innovaciones que nosotros llamamos incrementales o esas actualizaciones incrementales que le van permitiendo mejorar y cada vez más perfeccionar el producto, el servicio, el proceso al que le estés apuntando. Vale, Diana, ok, muchas gracias. Gracias por su intervención, profe Fernando. Vamos a continuar con el profe Héctor o con la persona que nos acompaña. Héctor Estrada, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Héctor, muy bien. Hola, Diana, yo sé que usted me conoce, yo estudié y trabajé también en el SENA. ¿Cómo estás? Hola, Héctor, bien. Ah, bueno. Pues yo quería, no sé, de pronto una especie de asesoría. Actualmente soy ingeniero industrial, recién graduado. Soy tecnólogo en mecatrónica y pues quisiera saber de pronto qué pasos tengo que seguir para la formulación, la estructuración de la idea de negocio. Mi emprendimiento consiste en el monitoreo de las variables Héctor, físico-químicas. te voy a interrumpir un segundito, Héctor, un segundo, tan solo un Vale. segundo. Si quieres dejamos entonces, como tú tienes una pregunta muy puntual sobre tu proyecto, lo podemos dejar al final y ahora solamente cerramos este primer tema que es la identificación de oportunidades, problemáticas y necesidades, si estás de acuerdo. Y ya al final volvemos a retomar ya más puntual y de pronto un poquito más a profundidad, como lo que tiene cada uno y lo que está trabajando cada uno, ¿te parece? Para no desviarnos como del hilo de la presentación. Ok, listo, vale. Ahí está, vale, gracias. ¿Alguien más que tenga algo muy puntual sobre esta primera parte que ya vimos, este primer bloque que es, oiga, ¿qué debo tener en cuenta para poder identificar un problema, una oportunidad o una necesidad en el mercado? ¿Listo? Entonces, continuamos. Por aquí teníamos en el chat preguntas. A ver, yo subo un poquito. En concreto, solicitaré algunos consejos puntuales para la realización de emprendimientos digitales en el campo educativo. También consulta algunos referentes de indagar. Listo, entonces lo podemos ver al final. Ahí las vamos revisando. Importante, en gestión de la innovación tenemos alcance de proyecto y alcance de producto. Además, es importante la consideración de los ciclos de vida. Sí, ahí Carlos está haciendo aporte. Alguien preguntó, Samir, si he trabajado con el sector acuícola en mi experiencia de agro. Sí, resulta que mi departamento es un departamento que es potencia en cultivos de trucha y sobre todo cuando nos alistamos para esta temporada de Semana Santa, pues es cuando más entra en auge, pero digamos que tenemos ese potencial. Nosotros que trabajamos desde Agrotic en su momento, todo lo que eran los medidores de oxígeno para mitigar la mortandad en peces que se estaba presentando en las piscinas cuando arrojaban los alevinos. Entonces, un poco nuestro gran trabajo en ese momento con este sector era ir midiendo el crecimiento de los alevinos, ir midiendo el oxígeno y poder, digamos que, reaccionar rápidamente a lo que estaba ocurriendo para evitar la mortandad, digamos, en peces, sobre todo que digamos que eso era una de las problemáticas identificadas para los productores acuícolas en su momento. Listo. Bueno, ahí ya me jalaron las orejas por el tiempo. Avancemos. Tenemos entonces arquetipo de cliente. Cuando hablamos de arquetipo de cliente y rápidamente hacemos un repaso, es este perfil de cliente. Aquí entonces corregimos mucho y los que trabajamos, digamos, en este tema, cuando le preguntamos a los emprendedores, ¿y para quién es esa solución? Dicen, para todo el mundo, para todas las mujeres, para todos los hombres, para todo el que tenga un carro, para todo el que tenga un celular, y se van a ese universo gigante, y cuando uno dice proyecte el sector a nivel económico en el que se encuentra, pues eso salen los millones y los millones de dólares, y los miles de millones de pesos, que ese es el sector al que le estoy apuntando. Y aquí entonces un poco también es un llamado a los emprendedores digitales y a los que están arrancando en este sector, y es, ojo, mi perfil de cliente tiene que ir segmentado.
Si bien yo digo todas las mujeres y empiezo entonces a identificar, cuando un emprendedor nos habla de todas las mujeres que tengan celular, y uno les dice, tiene que ser cualquier celular, puede ser una flecha, no, tiene que ser un smartphone. Entonces decimos, entonces no son todas las mujeres, son las mujeres que tienen un smartphone. No importa si saben leer, escribir, no, tienen que saber leer, escribir y ser nativas digitales. Entonces ese universo grande que tenemos, que es el de todas las mujeres, pasa a las mujeres que tienen un smartphone, o las mujeres que tienen un smartphone y son nativas digitales. Y uno dice, si no tiene plan de datos, ¿qué pasa? No, es que sí requiere plan de datos constante, porque, y entonces voy segmentando ese perfil de cliente, hasta tener una tarjeta cliente que llamamos nosotros un perfil de cliente definido, y es realmente a quién le estoy apuntando. Y para llegar y lograr ese punto, entonces decimos, yo debo tener en cuenta 3 grandes aspectos, y esto lo encontramos en ese canvas de la propuesta de valor, en ese lienzo de la propuesta de valor, cuando todo se centra en el cliente, y es cuáles son las motivaciones o el día a día o el trabajo que tiene mi cliente, cuáles son las frustraciones o dolores que tiene mi cliente o ese posible cliente al que yo le estoy apuntando, y cuáles son las alegrías, cuáles son esos beneficios que yo le puedo ofrecer. Y ahí empiezo a identificar un poco ese perfil de cliente con el que voy a trabajar. Y aquí es muy importante, cuando nosotros asumimos que el cliente piensa y actúa como nosotros, terminamos diseñando experiencias y comunicando para nosotros y no para ellos. Y esto es muy, muy, muy importante. Yo tengo que diseñar mi producto, mi servicio, mi proceso. Yo tengo que pensarlo para mi cliente, para mi usuario o para el usuario de mi cliente. O sea, siempre tengo que pensar y ponerme los zapatos de ellos. Y aquí entonces un poco nuestra experiencia. Cuando nosotros arrancamos con Agrotic en su momento, nosotros diseñamos el producto para nosotros. Nosotros pensamos que el producto era lógico y era obvio desde la forma en que nosotros lo estábamos desarrollando. Cuando nosotros salimos a validar con producto ya desarrollado, con un montón de dinero invertido, con un montón de productos ya en su etapa prácticamente en su prototipo alta, y que ya no teníamos vuelta atrás en un montón de cosas. Y cuando llegamos a las fincas de los productores, descubrimos que teníamos productores que no sabían leer, productores que no tenían celular, fincas donde no había energía eléctrica y eran los que tenían, digamos, los cultivos a los que nosotros queríamos llegar. O fincas donde, digamos, cuando nosotros instalamos nuestro producto, lo instalamos en secaderos de café, y resulta que el calor del secadero de café soplaba el empaque, digamos, el estuche donde iba el circuito. Y cuando lo instalamos entonces en galpones, el hedor que deja el estiércol de los pollos oxidaban rápidamente el circuito y hacía que se explotara. En fin, un montón de cosas que no tuvimos en cuenta desde la experiencia y el conocimiento del cliente, como desde el terreno donde íbamos a trabajar. Entonces, cuando asumimos que nuestro cliente piensa y actúa como nosotros, es muy probable que ustedes terminen diseñando un producto para ustedes. Y cuando salgan, pues se den cuenta que la realidad es otra. Por eso cuando estamos en este ejercicio, hablamos de los prototipos en baja, en media y alta, y todos tienen que llegar al final de cuentas a comunicarse con el posible cliente o con el posible usuario para ir recibiendo ese feedback, esa retroalimentación rápida, para ir haciendo mejoras y cambios rápidos y baratos. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esto en el perfil del cliente. Es salgan a hablar con ellos, salgan a conversar, tómense en un tintico, conózcanlos, pónganse en sus zapatos para que puedan llegar a un perfil de cliente lo más cercano a la realidad que ustedes pueden tener. ¿Qué más podemos profundizar en el perfil de cliente? Hay que identificarlos, hay que diferenciarlos, hay que interactuar con ellos, y por último hay que personalizar la experiencia. Y esto es muy importante. Yo primero identifico y después los diferencio. Cuando ya lo tengo en esas dos, identifico y diferencio, me voy a interactuar con ellos. Y ojo aquí también que es muy importante, muchas veces dicen, es que cuando uno les dice, vaya, entrevistas, se les llevan una encuesta. Y la encuesta entonces empiezan, ¿a usted le gustaría tener una aplicación que lo despertara efectivamente todas las mañanas a las 5 de la mañana? Y dice, no, pues a mí me encantaría.
Entonces, cuando uno les dice, ¿cómo les fue? Nos fue excelente. El 100% de los entrevistados tienen ese problema y esta solución les pareció ideal, pero no interactuaron. Hicieron una pregunta tipo cuestionario de sí y no, ¿le gustaría, le encantaría? Y entonces eso no nos va a permitir a nosotros realmente llegar a identificar la necesidad real del cliente. Interactuar con ellos es hablar con ellos. Es, don José, ¿a usted cómo le va? ¿Y usted cómo le va con esto? ¿Y cómo hace? ¿Y si le funciona bien? ¿Cada cuánto tan? ¿Qué le gustaría a usted mejorar? ¿O cómo aumentaría su producción? Y entonces empiezo a conocer un poquito más al cliente y eso hace parte de interactuar con ellos. Personalizar la experiencia es cuando yo cojo un segmento puntual y a ese perfil de clientes les personalizo la experiencia. Hago que esa experiencia con el producto, el proceso o el servicio sea única y diferente. Y me concentro en atender ese nicho que descubrí. Muchas veces tenemos, yo siempre digo, tenemos esos emprendedores Power Ranger que son como los de todito, tienen de todo en ese paquete de productos y servicios. Esto hace de todo. Pero no, cuando uno empieza a profundizar un poquito más qué hacen muy bien, es muy difícil. Es de todo eso que tiene en su paquetón de soluciones, ¿qué hace bien? ¿Qué está haciendo realmente bien? Y te identifican porque son muy fuertes. O sea, llegan y dicen, verdad, aquí yo soy el mejor. Tenemos otras cosas, pero aquí soy el mejor. Entonces, ojo con el salir con muchas soluciones, atacar varios frentes y no saber en qué realmente son buenos para ese cliente o ese usuario. Validación, y entonces una de las últimas cosas que tenemos, Erika, ya casi terminando, es arriésguese a validar. Los estudiantes. La Ay, qué dicha. validación, Eso tiene miedo. tengo un micrófono abierto por ahí, ya. La validación es esa experimentación y aprendizaje que nos permite hacer el mercado para entender la realidad de los problemas de una forma rápida. Cuando yo les digo validen a los equipos que he tenido la oportunidad de acompañar o en los procesos en los que he estado involucrada, validar es algo rápido. Entonces hace poco, hasta el domingo estuve en TikTok acompañando unos procesos de prototipado y yo le decía al emprendedor, listo, ¿validó? Sí, validé. A la gente le encantaría hacer turismo comunitario. Le vamos a volver a validar. Y empezamos a preguntar, señor, ¿para usted qué es el turismo comunitario? Ya no, yo no tengo ni idea. Eso es como cuando uno se reúne con 5 o 6 y va de paseo para el mismo lado. Otro decía, no, turismo comunitario es cuando yo dispongo de mis servicios para ir a una comunidad, turistear y aportar algo. Y cada uno tiene una versión diferente. Entonces le decía, es cómo vamos a validar, con quién vamos a validar. Y realmente si voy a lograr tener un aprendizaje de esa validación. La validación es un aprendizaje de la experimentación que hago. La validación no es salir a la calle y encontrarme solamente con el que me dice sí, me gusta, me encantaría, y no escuchar al que de pronto no lo necesita o no está de acuerdo. Es, oiga, no lo necesita, no está de acuerdo, pero ¿por qué? Cuénteme un poquito más. Y ese le dice, no, es que yo lo tengo solucionado de una manera diferente. Es que yo lo hago así. Ah, o es que para donde yo voy, pues no existe, no hay conectividad. Ah, ok. Y empiezo entonces a tener un aprendizaje del mercado para entender la realidad. Si usted va a emprender, sobre todo si va a emprender digitalmente y no conoce la realidad, es muy probable que su desarrollo, su solución, no se ajuste a esa realidad. Y salgamos con algo súper soñador, súper increíble que nadie nos va a comprar. Ahí tenemos la realidad de los problemas, de esas necesidades y esas oportunidades, de manera que se aumente la probabilidad de pertinencia e impacto de la idea de negocio. A mayor validación, a mayor experimentación, mayor aprendizaje. A mayor aprendizaje, mayor capacidad voy a tener para desarrollar un modelo de negocio que tenga un alto impacto en el mercado. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes y que se convirtió en una filosofía de trabajo en las cosas que hago es validar. Digamos que yo estuve 5 años con mi marca personal hasta que realmente no descubrí que nuestra propuesta de valor en el mercado iba a ser el estar muy organizados para trabajar con clientes que estuvieran en caos
no me lancé a crear lo que es hoy Do, que es la consultora que tenemos. Pero realmente eso viene de un proceso de validar, de experimentar, de aprender, de devolvernos con esa retroalimentación, ajustar y volver a probar. En el momento en que usted deja de validar, deja de innovar. Cuando usted dice, oiga, ya mi producto está, ya no necesito nada más, en ese momento va a dejar de innovar. Y si dejamos de innovar, vamos a desaparecer del mercado en un corto tiempo. Ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente. Hay que salir del edificio, hay que salir de la oficina, hay que salir del confort. Hay dos momentos muy importantes. A todos nos han enseñado a pensar fuera de la caja, piense fuera de la caja, pero también hay una metodología y un ejercicio de pensar dentro de la caja. Llega en un momento en que tenemos que pensar dentro de la caja para poder solucionar problemas, para poder atacar problemas que ya tiene mi empresa, pero hay un primer momento que es pensar fuera de la caja y es salir. Entonces no les dé miedo cuando van a validar y el cliente dice, eso no sirve. No les dé miedo validar en prototipos de baja y de media, porque es la manera más fácil de devolvernos a hacer ajustes, de no estar enamorados de la idea. Salir a validar cuando uno está enamorado de la idea, es mucho más fácil plasmarla o llevarla a la realidad rápido. Entonces se desenamoran de la idea que lo que prevalece es el equipo y es la capacidad de liderar equipos de trabajo de emprendedores. No importa si la idea fracasa, no funciona, muere rápido, tengo la capacidad de volver a identificar problemas, oportunidades o necesidades. Muy difícilmente al primer contacto con el cliente, el plan de negocios va a resultar como usted cree. Pero esa echada al agua es la que le va a permitir a usted identificar qué cosas puede ajustar, qué cosas está haciendo bien, qué cosas está haciendo mal, qué cosas pueden mejorar y qué cosas tienen pues que desechar del proceso porque realmente no están generando valor. Poner a prueba la hipótesis, validar. Acuérdense que nosotros arrancamos una idea o un emprendimiento cuando dice, oiga, yo creo, yo pienso que las personas les gustaría hacer, que esto sería mejor sí, y ahí arranco con mi hipótesis, que es la que tengo que validar. Entender cuál es el mercado objetivo, que es enfocar. Fallar es parte integral de la búsqueda del modelo de negocio, eso se llama aprender. Yo valido, yo pongo a prueba la hipótesis para validar. Entiendo cuál es mi mercado objetivo para enfocarme. Fallar es parte integral de la búsqueda del modelo de negocio. Eso es lo que me permite a mí aprender. Y cambiar en respuesta a los aprendizajes obtenidos de los clientes es pivotear. Entonces, este ejercicio es validar, enfocar, aprender, pivotear. Y esto es constante. Pivoteo, voy y vuelvo y valido, vuelvo y enfoco, vuelvo y emprendo y vuelvo y pivoteo. Y hay procesos que pueden pivotear N veces. Hasta un punto en el que usted dice, o esto realmente no funciona, no estoy en el lugar equivocado, o realmente ese pivote es el que me lleva a mí cada vez más a perfeccionar mi producto, mi servicio o mi proceso. Listo, para cerrar, y no voy a profundizar mucho aquí, y espero verlos en otra oportunidad, y es que todo esto que nosotros hacemos en el mercado con nuestra idea de negocio nos tiene que llevar a crear una muy buena propuesta de valor. Una buena propuesta de valor es el resultado de un muy buen ejercicio de validación, de un buen ejercicio de aprendizaje de lo que me dijo el mercado, de lo que me dijeron mis clientes, mis posibles usuarios, mis potenciales clientes usuarios. Entonces, cuando estoy muy atento a lo que pasa en ese primer proceso, en ese primer paso, es muy probable que la propuesta de valor tenga el suficiente impacto en el mercado y pues pueda tener éxito en lo que estoy haciendo. ¿Qué producto y servicio ofrece que ayudan a sus clientes a realizar un trabajo funcional? Bueno, aquí un poco es cómo identifico yo mi propuesta de valor, es qué productos y servicios estoy ofreciendo para ayudar a mi cliente o para ayudar a mi usuario a realizar un trabajo puntual, un trabajo social o un trabajo emocional que le ayude a satisfacer una necesidad. Esa propuesta de valor que usted va a crear a raíz de las validaciones que hizo, a raíz de lo que le está diciendo su cliente o su usuario, a raíz de lo que le está diciendo el mercado, se mide en que usted logró satisfacer una necesidad. Y usted logra satisfacer una necesidad cuando alguien le paga.
cuando tiene tracción, descargas, dinero, seguidores, bueno, métricas para medir dependiendo lo que está haciendo, es cuando yo logro realmente solucionarle ese problema a mi cliente o a mi usuario. ¿Listo? Bueno, ahí tengo las preguntas que se hacen alrededor de la propuesta de valor, que es cómo generar ahorro, cómo hace que sus clientes se sientan mejor, cómo arreglar soluciones de desempeño insuficientes, cómo eliminar esas consecuencias sociales o de riesgo reputacional que puede tener mi cliente, cómo ayudar a los clientes a dormir mejor en la noche. Algo ustedes tuvieron que encontrar en esa validación de hipótesis, en esa experimentación afuera, que les permitió construir una propuesta de valor que da respuesta a estas preguntas o a preguntas similares que se pueden encontrar en el mercado. ¿Listo? Defina su propuesta de valor en 30 palabras y este siempre es un gran reto. A veces uno encuentra propuestas de valor que son de un párrafo, de una página. Y uno dice, no me cuente todo. Dígame, ¿cuál es su propuesta de valor? Entonces siempre decimos como la propuesta de valor de Frisbee es, nadie lo hace como Frisbee lo hace. Punto. No dice nada más. Ni cuál es la receta, ni cuál es la del aceite que usa, ni la temperatura, no. Es algo muy puntual. Utilice palabras correctas que comuniquen su valor de manera contundente. Somos los mejores cuidando su salud. Somos los mejores en algo que realmente sea contundente frente a la solución de esa problemática a la que usted se está enfrentando. Sintetice sin perder elementos valiosos de su producto o servicio. Muchas veces descuidamos elementos valiosos, hablamos más de una cosa, más de la parte técnica y cómo lo desarrollamos y qué tecnología estamos usando y no hablamos de elementos que realmente son valiosos. Y piense que con esta frase las personas deben entender qué hacen y que los hace únicos. Si usted con su propuesta de valor, cuando usted la lanza al público, las personas no entiende usted qué hace y no entiende ustedes por qué son los únicos, tenemos que replantear esa promesa de valor. Y muy probablemente nos tenemos que volver al inicio de todo este proceso, volver a validar, volver a salir al mercado, conocer un poco más el cliente, conocer el sector al que le estoy apostando y realmente llegar nuevamente con información valiosa que me permita construir una propuesta de valor que realmente tenga ese impacto en el usuario, pero sobre todo que entiendan qué hago y que entiendan por qué soy única en este momento o soy único en el mercado. ¿Listo? Y bueno, muchas gracias. Son mis redes sociales. Y ya, Erika, como 5 minuticos tarde, pero ya terminé. Entonces, no sé si damos tiempo entonces al tema de las preguntas. Erika, tú mandas ya aquí en este espacio. Me dice cómo estamos de tiempo entonces. Hola Diana, ¿cómo estás? Carlos Reyes. Hola, Carlos. Gracias por la participación, es un tema muy interesante. Sé que hay muchísimas preguntas y lo que sí esperamos es que te tengamos nuevamente en otra oportunidad, porque el tema es apasionante, el tema es entretenido, el tema es actual y sé que muchísimos de nuestros asistentes tienen preguntas. Por ahora escuchemos a Héctor Estrada, que tiene una pregunta, y a Santos. Héctor, si quieres nos compartes tu pregunta, por favor. Hola. Hola, Héctor. ¿Cómo está? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, pues inicialmente, buenas tardes a todos. Lo que yo quería preguntar era acerca de cómo iniciar. Yo soy, en este caso, soy programador, soy diseñador electrónico. Te perdí, Héctor. Yo de circuitos electrónicos y he puesto en desarrollar una plataforma que involucre lo que es el sector acuícola, ¿sí? Pero dentro de la misma plataforma, donde se puedan medir y controlar las variables físico-químicas presentes, por ejemplo, en los estanques. Todos esos datos, almacenarlos en la plataforma y a través de inteligencia artificial, puede ser, establecer como unos mecanismos que permitan interactuar con el entorno físico. Por ejemplo, activando, desactivando oxigenadores, calentadores, sistemas de alarma,
en el caso de la piscicultura, o en el caso del secado del café o el monitoreo de las variables como temperatura, humedad. Bueno, eso es prácticamente a lo que me refiero. Ok, ¿y tu pregunta puntual es? ¿Cómo estructuro esta idea? O sea, yo soy desarrollador, pero no tengo esas habilidades como tal para Ok, poder estructurar. ok, Héctor, aquí es muy importante y eso siempre es, digamos que es muy común verlo. Tienes que armarte de un equipo multidisciplinario. Entonces, digamos que yo estudio automatización industrial, que fue lo que me llevó en algún momento a decir antes de estudiar ingeniería industrial, estudié automatización industrial, que fue, digamos así, la formación que me permitió a mí identificar por qué, en qué quería poner a disposición mis conocimientos. Y es, bueno, yo vengo de una provincia, he estado relacionada con el campo y con la finca todo el tiempo, digamos, mi crianza, y yo quiero empezar a trabajar en ese sector, pero no me hace conocedora técnica de ciertos procesos. Entonces yo te pregunto si tú en tu equipo tienes a un experto en los temas pecuarios. Por ejemplo, estás hablando del tema de piscícola, tienes un experto conocedor del tema, porque ese experto es el que te va a ayudar a ti a validar las problemáticas reales de ese sector. Y tú arrancas como arrancó esta presentación, identificando un problema real del sector acuícola en este momento. Y para eso tú tienes que salir a donde están los productores acuícolas, tienes que hablar con ellos, tienes que mirar qué está pasando en este momento y en qué cadena de valor del sector acuícola está la problemática. Y entonces tú estás hablando de inteligencia artificial y estás hablando de datos que se pueden convertir en una captura de datos para llegar a ser Big Data. Y si tenemos entonces Big Data, hablamos de Business Analytics un poco, y si incluimos entonces Internet de las cosas, entonces quiere decir que estoy capturando datos todo el tiempo, pero ¿para quién? ¿A quién le voy a ofrecer esos datos? ¿Cómo se los voy a ofrecer? O el que los va a capturar, ¿cómo los voy a capturar? ¿Quiénes son los actores que van a estar involucrados? El productor base de la pirámide, el pequeño mediano productor, va a estar la asociación de productores. Entonces un poco tienes que empezar, quizás ya lo hayas hecho, pero la recomendación puntual, digamos que para cerrar es, tienes que ir a validar y experimentar de tal manera que tú encuentres un problema, una necesidad o una oportunidad real en ese sector, que te permita a ti, con el conocimiento que tienes, desarrollar una idea, un modelo de negocio para ese sector. Bueno, y en torno a eso, no sé de pronto qué entidades podrían de pronto ayudar a financiar esa investigación, ese proceso inicial. Bueno, tienen un aliado súper importante que es apps.com. Pues aparte que yo tengo mi corazón, parte de mi corazón está con esa iniciativa y tienen que estar atentos. Apps.com tiene varias etapas de acompañamiento y una de esas etapas de acompañamiento se llama descubrimiento de negocios. Y descubrimiento de negocios, mucha bulla con algún micrófono. Sí, creo que Moto G, por ahí tiene el micrófono abierto. Samir, gracias. Entonces, uno lo puedes empezar por este tipo de convocatorias. Revisar en tu ecosistema, no sé si estás en Medellín o en qué ciudad estés, qué entidades o qué organizaciones tienen una línea de acompañamiento. En el caso nuestro, nosotros como EAN tenemos algo que se llama el Consultorio de Emprendimiento Sostenible, donde van a poder pues, encontrar este tipo de acompañamiento muy básico, no son sesiones de acompañamiento como tal, pero es una asesoría inicial en ideación para que ustedes puedan arrancar. Y bueno, de pronto Carlos, no sé si tú eres de la universidad y Carlos ahora nos puede contar de pronto si la universidad cuenta con algún programa donde ellos puedan empezar a trabajar este tipo de ideas. Ve, te cuento bien, en este momento no tenemos un departamento de agronomía, tenemos una coordinación de agronomía donde tocamos diferentes temas. Dentro de las áreas de administración, vamos a empezar a trabajar todo el área de fortalecimiento y el área de emprendimiento. Como la universidad apenas está comenzando, está dando sus primeros pinitos, estamos conformando ya los equipos de trabajo para el próximo año.
Pero no obstante, en Antioquia existe una organización que se llama Asocuícola. Asocuícola es aquella organización mediante la cual da fomento tecnológico, da fomento y apoyo, y aparte de eso, capacita a ese emprendedor o a esa empresa que desea meterse en temas de producción, sea a nivel industrial o sea a nivel doméstico. O sea que vale la pena tocar las puertas a Asocuícola, que está en Antioquia. Teníamos otra Listo. pregunta, Santos. Esa sería ya Santos. nuestra última Muchas gracias. participación en el día de Sí, hoy. buenas noches. Hola Santos, ¿cómo estás? Muy bien. Es una pregunta concreta relacionada con el tema financiero. Hemos visto pues muchos aspectos, pero me quedó la inquietud de cómo manejar ese componente financiero desde la identificación de la idea, porque estamos hablando de validación con clientes. Entonces yo voy a ir a validar un desarrollo, pero de entrada yo tengo que ir ya con unas estimaciones financieras de costos, de unos beneficios, digamos, esperados para mí, para el cliente. Entonces, ¿cómo incorporar ese componente financiero y económico dentro de esos emprendimientos digitales? Porque de todas maneras hay problemáticas asociadas con el tema de la valoración de esos emprendimientos. De hecho, pues hay toda una discusión acerca de cómo valorar un emprendimiento. Entonces, la pregunta es cómo incorporar ese componente financiero y económico en esos emprendimientos digitales. Bueno, Santos, tú tocas algo muy importante que no alcanzamos a ver en esta sesión, pero hay dos momentos de validación. Este primer momento en el que hablamos, aquí todavía no tenemos un producto, todavía no hemos invertido en desarrollo, todavía no hemos solucionado nada. O sea, aquí apenas estoy con una idea y digo, oye, yo voy a ir a hablar con los de, vamos a poner el caso de Héctor, voy a ir a sentarme a hablar con los del sector acuícola y conocerlos un poquito más para identificar problemáticas que me puedan llevar a mí a descubrir problemas, necesidades, oportunidades, validar que hay un problema real, venirme de pronto a prototipar, a crear una propuesta de valor interesante, prototipar en baja, lo más barato posible, esa posible solución que cumpla con lo mínimo que el cliente quiere ver solucionado. Cuando ya hablamos, Héctor, entonces de que yo ya tengo un desarrollo, de que yo ya tengo un producto, de que yo ya invertí, entonces ya pasamos a otro momento de mi idea. Entonces ahí ya no tengo una idea, ahí ya tengo un producto que tiene que haber nacido del haber hecho un buen ejercicio de este otro lado. Entonces ahí es cuando yo digo, oiga, yo ya no tengo esa idea, ya tengo un producto desarrollado, yo ya invertí en desarrollo de software, yo ya tengo acá un bagaje, pues, ¿cómo salgo a validar? Ahí ya no salgo a validar, ahí ya salgo es a vender. Entonces, cuando yo tengo la idea, salgo a validar, cuando tengo el producto, salgo a vender. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Nosotros salimos con una idea prototipada en alta a venderla. Y en la venta aprendimos a validar y nos tocó devolvernos. Entonces, en el momento en el que tú dices, yo ya tengo un producto, yo ya tengo esto desarrollado, es porque eso se concluye en que yo ya tengo claridad de quién es mi cliente, quién es mi usuario, a qué sector voy a llegar o estoy llegando y quién me va a pagar por eso. Cuando hay casos en el que me dicen, Diana, yo ya tengo este producto, yo ya desarrollé esto y no sé a quién vendérselo, pues nos toca hacer un alto en el camino en ese momento, devolvernos en el proceso, empezar a foguear y empezar nuevamente a darle vida en cuanto a propuesta de valor a un producto que ya se desarrolló. Y cuesta muchísimo, porque ya tú hiciste validación, tú ya hiciste, perdón, inversión, y entonces le dice el cliente, y me pasó a mí, el cliente dice, uy, no, pero yo no necesito una caja que mida humedad, temperatura, que abra persiana, yo necesito una alarma para que no se me roben el café. Y decíamos, ¡ay, madre! Tenemos que hacer estos cambios. Uy, no tuvimos en cuenta esto, no tuvimos en cuenta lo otro. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta el momento en el que tú estás. Si ya tienes un producto, tienes que salir a vender. Si tienes una idea, sales a validar, básicamente. Entonces ahí cambia un poquito. Esta sesión fue básicamente para el que dice, tengo una idea, ¿por dónde arranco? Tengo un producto, hermano, ya tenemos que hablar entonces de una estrategia de mercado, ya tenemos que hablar de una estrategia o campaña de marketing para ver cómo es que vamos a vender eso, a quién se lo vamos a vender, dónde encuentro un nicho que me pueda comprar lo que yo ya tengo. Pero entonces sí, son dos momentos.
Diana, muchas gracias. Santos, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que ya cuando estamos por terminar el webinar del día de hoy, nuevamente, Diana, Marcela, te agradecemos muchísimo por tu amabilidad, tu atención, tu conocimiento y tu experiencia. Esperamos que este sea el primer webinar de muchos, porque yo sé que el tema da para mucho más, ya hay muchos más momentos en los cuales vamos a tratar temas de innovación, no solamente proyectos ágiles, sino ya poner proyectos exponenciales, proyectos colaborativos, entre otros. Y a todos los asistentes los esperamos en el próximo webinar que se va a realizar el 16 de diciembre a las 4 de la tarde, donde vamos a hablar un poquito de la gestión de la innovación en las organizaciones modernas. Entonces, Diana, nuevamente muchísimas gracias. Te Bueno, deseamos un una gusto. feliz Navidad y los Gracias. mejores deseos. Y Gracias, gracias. Estoy para servirles en lo que necesiten con mucho gusto. un abrazo grande y muchas gracias para todos. Felicidades. Se cuidan mucho. Gracias. Chao, chao. Bueno, que estén muy Gracias. bien. Chao.